como les he dicho por el chat, una vez más, gracias Esteban y a toda su organización, su fundación, por invitarme. En 2 clases es muy difícil abordar cabalmente temas tan complejos, pero lo que he querido hacer ahora es revisar algunos autores, revisar cierta bibliografía para trabajar temas concretos, más allá de lo que podamos discutir y ustedes puedan aportar de sus reacciones y comentarios de la exposición que voy a hacer muy breve sobre Hobbes. Me interesa que trabajemos el concepto de Estado y el concepto de gobierno y el concepto de poder, particularmente el concepto de Estado y particularmente el concepto de poder, pero siempre considerando como orientador, como principio orientador, el considerar la realidad boliviana. Ustedes van a ver cuando veamos puntualmente algunos elementos de la teoría del Estado de Hobbes, que entender el Estado bajo un parámetro conceptual, histórico, europeo es una cosa, y tratar de estudiar el Estado boliviano históricamente y el Estado boliviano contemporáneo es otra. Entonces yo creo que la discusión, la conversación se va a beneficiar mucho, no solamente del contenido que podamos analizar ahora, sino sobre todo de lo que podamos cuestionar y aportar, ¿no?, a partir de nuestro comentario crítico a lo que les he propuesto. A ver, quiero en primera instancia abordar la teoría política de Hobbes, que es muy interesante, algunos le dirían muy peligrosa. A mí me parece Hobbes un tipo muy interesante, más allá de que contrasta mucho su teoría política del poder, su teoría política del Estado con su personalidad. Hobbes era una persona muy tímida, muy introvertida, un tipo que supuestamente ha fallado 2 veces en toda su vida, y es un tipo que ha vivido mucho tiempo, ¿no? Entonces, ha vivido en una época muy conflictiva. Inglaterra ha vivido en el siglo XVII, el siglo de las guerras civiles inglesas, guerras religiosas. Europa siempre estaba atravesada por conflictos, pero después de la Reforma Protestante, esos conflictos se agravan porque la dimensión religiosa va a volverse también altamente conflictiva, violenta. Hay enfrentamientos entre católicos y protestantes, entre anglicanos y católicos. En todo el continente, Inglaterra no va a ser la excepción, ¿no es cierto? Inglaterra, de alguna manera, tiene una situación particular por el gobierno de Enrique VIII, por las medidas que asume, por la fundación misma de la Iglesia Anglicana. Entonces, todo ese panorama conflictivo nos puede ayudar a entender el pensamiento de Hobbes, particularmente la teoría del Estado, la concepción del Estado de Hobbes. En primera instancia, me parece interesante hacer puntualizaciones sobre su pensamiento en general y luego aterrizar en su teoría del Estado. En primera instancia, cuando hablamos de Hobbes tenemos que tomar en cuenta que estamos ante uno de los fundadores de la ciencia política. Ha habido reflexiones en el pensamiento occidental sobre política desde Platón, desde Sócrates, o incluso antes. Podemos entender en los fragmentos que quedan, por ejemplo, de alguien como Heráclito, y hay algún tipo de reflexión política. Pero un intento de hacer ciencia, de entender la política en un sentido específico, como objeto de estudio bajo parámetros científicos, o de lo que en la época se consideraba ciencia, de la ciencia moderna, ese esfuerzo lo va a realizar Hobbes. Es por eso que muchos lo consideran el verdadero fundador de la ciencia política, que es algo totalmente discutible. Pero Hobbes hace un esfuerzo, por ejemplo, a diferencia de Maquiavelo, de eliminar elementos que llamaríamos metafísicos. Maquiavelo nos habla de la fortuna, Maquiavelo nos habla, ¿no es cierto?, de la virtud, que son elementos que son conceptos que tienen cierta incidencia religiosa de la religión romana. En cambio, creo que Hobbes hace un esfuerzo por depurar esos elementos, aunque su teoría pueda parecernos ahora demasiado simple. En segunda instancia, Hobbes pertenece al grupo de filósofos políticos, justnaturalistas, pero sobre todo contractualistas. Es decir, Hobbes piensa que existe una naturaleza humana, que existe ley natural, que existe derecho natural, que existen ciertas condiciones que establecen, vamos a decir, una esencia humana. Que los hombres somos de una determinada manera por naturaleza, que nos comportamos obedeciendo a ciertos instintos porque obedecemos a nuestra propia naturaleza. Ese es un elemento muy importante para entender su filosofía. Tercero, y eso me parece una comparación muy interesante, a diferencia de alguien como Aristóteles,
que entendía que el Estado y la sociedad son un producto del desarrollo natural del hombre. El hombre es un animal político, por tanto, vivir socialmente, interactuar políticamente es algo completamente natural. A diferencia de filósofos de ese talante, Hobbes va a romper con esa tradición, con esa forma de pensamiento. Hobbes nos va a decir, no, el hombre no es un ser social, el hombre no es un ser político. Si vivimos en sociedad, si vivimos en Estado, es por interés. Es el resultado de una operación racional. Y es que Hobbes, además de ser contractualista y naturalista, es un filósofo individualista, que entiende que el origen del Estado, el origen del soberano, se encuentran en el individuo, pero sobre todo en necesidades individuales. Y el individuo, y esto es más complejo porque su concepción del universo, de la naturaleza, también se basa en esa reflexión. No quiero decantar hacia ese lado, pero quiero que entiendan que en el caso de los hombres, en el caso de los individuos, su comportamiento obedece necesariamente a sus instintos. Y para Hobbes, el instinto más poderoso, más potente en el hombre es el instinto de autoconservación. Eso nos va a volver, según Hobbes, individuos, criaturas hostiles. Nuestra interacción siempre va a ser conflictiva, no porque seamos malos, no hay criterios morales al respecto, sino porque obedecemos a nuestra naturaleza. Para Hobbes, todo el universo, la naturaleza y también el individuo como parte de la naturaleza, buscaba siempre el mayor beneficio, lo que le beneficie, lo que favorezca su supervivencia. Y ergo, trataba de evitar todo aquello que producía dolor o amenazaba su existencia, lo que amenazaba su vida. Ese principio, que es básicamente el instinto de autoconservación, hace que nuestra relación social sea siempre problemática, conflictiva, violenta. ¿No es cierto? El agua es un recurso finito. Los hombres necesitan beber. Cuando yo veo a alguno de ustedes cerca de alguna laguna, alguna fuente de agua dulce, bajo el razonamiento de Hobbes, no los voy a ver como posibles compañeros de estudio, no los voy a ver como potenciales, vamos a decirlo así, miembros de una futura sociedad, los voy a ver como competencia, como individuos que van a disputarme el agua, que van a quitarme el agua, que van a matarme por el agua, y lo que yo debo hacer es matarlos a ustedes antes de que ustedes me maten a mí. Esa es la idea, ese es el razonamiento que construye toda la teoría hobbesiana del Estado. Quiero brevemente puntualizar el concepto de estado de naturaleza, que es una parte fundante muy importante de la teoría del Estado. Lo que Hobbes denomina el estado de naturaleza es el estado presocial. Es una hipótesis, no tiene una existencia material histórica real. Hobbes dice el Estado y la sociedad tienen que originarse de algún lugar. No son naturales, no han existido per se. Ese estado de cosas, ese momento en el cual no existe Estado, esa etapa, diríamos, prepolítica, presocial, la llama Hobbes estado de naturaleza. Es un estado que tiene características muy interesantes y que nos ayuda a entender por qué es necesario crear el estado inventario. El estado de naturaleza es un estado donde se vive con gran precariedad. Existe una libertad absoluta, una libertad natural. No existe ningún tipo de regulación más que la propia autoconservación, más que los instintos naturales. Eso va a hacer que vivamos en una especie de libre albedrío. Cada quien va a hacer lo necesario para sobrevivir. ¿No es cierto? Se sobreentiende que muchas veces ese tipo de actos, esa libertad va a conllevar a realizar acciones poco nobles, asesinato, robo, defensa personal, todo eso. Se hace lo que se puede para sobrevivir. ¿No es cierto? Lo que se tiene hoy se puede perder posiblemente mañana. Segundo, esa condición de libre albedrío, esa condición de precariedad va a hacer del estado de naturaleza un estado eminentemente violento. No existe ningún tipo de regulación, no hay policía, no hay fuerzas armadas, no existe Estado todavía. Eso significa que va a imperar la ley del más fuerte. Va a sobrevivir, vamos a decirlo así, permitirse acumular recursos, permitirse las condiciones necesarias para vivir aquel que pueda tener la fuerza necesaria para lograrlo. Así decimos. Tercero, la supervivencia va a implicar un estado, una condición de inseguridad permanente. En el estado de naturaleza,
todo puede pasar. Mi trabajo, mi esfuerzo va a ser respetado en la medida que yo sea capaz de defender. El alimento que consiga, ¿no es cierto? Las parejas que pueda reunir van a ser mías en tanto y cuanto mi fuerza me alcance para defenderlas. Va a ser un estado bastante inseguro, va a ser un momento bastante inseguro, en la cual ninguno de lo que ahora llamaríamos derechos, mi vida, mi libertad y mi propiedad están garantizadas. Y finalmente, existe una libertad natural de hacer lo que deba y lo que pueda para defenderme, lo que implica que los demás tienen ese mismo tipo de libertad para hacer lo que puedan para sobrevivir. Va a implicar que no existe ningún tipo de regulación. Ningún tipo de regulación más que la individual en modo de supervivencia. Ese estado de naturaleza para Hobbes tiene, vamos a decirlo así, consecuencias graves. Ese estado de naturaleza desregulado, peligroso, hostil, donde hay inseguridad, donde se regula, donde está vigente la ley del más fuerte, va a implicar un estado de guerra permanente. Es como si todos estuviéramos potencialmente enfrentados con todos para siempre. ¿Cómo dice que esto es problemático en la medida que esta violencia, esta ausencia de regulación, puede implicar nuestro aniquilamiento total? Si todos dentro de esta aula empezáramos a luchar, a competir, posiblemente solamente quedaría uno en pie. No sabemos, pues, el doctor pues, lleva años de entrenamiento para noquear a todos. Entonces, la élite que la vemos tan pacífica. Es fuerte y vigoroso, no es más. Y lo era. Pero en algún momento el que tiene el palo más grande tiene que dormir, ¿no es cierto? Eso haría, por ejemplo, que las compañeras que son más delgadas, más livianas, menos fuertes tengan chance. Aquí todo vale, ¿no es cierto? Aquí no hay honor, no hay dignidad. Pero, ¿cómo dice eso? ¿Qué hacer? Si el estado de naturaleza continúa, el aniquilamiento, la extinción, es el resultado del destino más próximo. Sin embargo, pese a que los hombres se guían por su instinto de supervivencia, también son seres naturalmente razonables. Es la razón, es su capacidad de razonar lo que les permite decir, no, a ver, un rato. Momento, antes de que empecemos a apuñalarnos, darnos de cadenazos y sillazos, antes de que el Esteban nos agarre a mordisco, antes de que eso suceda, pensemos, ¿no es cierto? Razonemos que si este estado de cosas continúa, posiblemente ninguno de nosotros sobreviva, o que sobreviva el menos pensado. Entonces, antes de matarnos todos, antes de seguir esta guerra de todos contra todos, pactemos. En virtud de la razón, dice Hobbes, los hombres pactan, contratan, establecen un contrato, todos con todos, yo con ustedes, ustedes conmigo, todos con todos. ¿Para qué? Para crear una especie de guardián, una especie de guadura, un monstruo, un ente, un autómata. Nuestra autoconservación nos obliga a pactar. Eso es muy interesante, porque Hobbes dice, la naturaleza de los hombres los inclina al aniquilamiento, a la lucha, pero precisamente el miedo a desaparecer en ese conflicto los obliga. Porque el conflicto no va a desaparecer nunca, pero es nuestra necesidad de sobrevivir lo que nos obliga a crear al Leviatán, el Estado. En la mitología judeocristiana, el Leviatán es un monstruo marino, aparece en el libro de Job. Es supuestamente la representación del mayor poder terrenal. Sobre los cielos gobierna Dios, sobre la tierra gobierna el Leviatán. El poder máximo de la tierra es el Leviatán. ¿Cómo utiliza esa idea para bautizar a esta criatura, para bautizar a este ente, el Estado, el Leviatán? La diferencia es grande, ¿no es cierto? Si en el estado de naturaleza impera una guerra de todos contra todos, si en el estado de naturaleza, como dice Hobbes, el hombre es el lobo del hombre, el depredador del depredador, en el estado de naturaleza, en el Leviatán, en el llamado estado civil, en el estado propiamente dicho, impera la paz y la seguridad. ¿Por qué? Al contratar, según Hobbes, le hemos cedido una parte de nuestra libertad y una parte de nuestro poder al Leviatán. ¿Para qué? Para que mantenga la paz y la seguridad. A partir de la creación del Leviatán se puede hablar del orden.
El Leviatán va a utilizar ese poder para defender la paz y la seguridad. Algunos filósofos del derecho, el mismo Hobbes lo menciona en el Leviatán, la aparición del derecho. Lo que conocemos como derecho, para Hobbes aparece con el Estado. Antes de que exista el Estado no había derecho. La regulación era la fuerza era la medida de la, vamos a decirlo así, del mantenimiento de tutela de los derechos. En cambio aquí ya tenemos un marco normativo. El Estado produce derechos, ¿para qué? Es una especie de herramienta para mantener la paz y la seguridad. ¿Cómo va a decir? Aquí hay muerte constante, inseguridad constante. Aquí ya tenemos seguridad. No va a desaparecer el conflicto, pero ya tenemos una criatura, ya tenemos un ente que nos obliga poco más a portarnos bien. Dos cositas más. Si bien en la Biblia, en el libro de Job y en otro tipo de mitologías como la mitología babilónica, se representa al Leviatán como una serpiente, como un cachalote. Algunas mitologías los representan como un ave que vuela sobre los mares, ambiguo. ¿Cómo se le va a dar esta forma? Esta es la portada del Leviatán, del libro, que se publica en el siglo XVII, 1651. He tratado de agrandar la caja para ver, es muy interesante, más de lo que yo les pueda decir, cómo se representa visualmente el Leviatán. ¿Es un monstruo? Sí, porque es gigantesco, pero al mismo tiempo tiene forma humana. Por eso les decía que era una especie de autómata. ¿Es un hombre? No, no es un hombre. Es un monstruo con forma humana, pero que no deja de ser monstruo. Eso es interesante en el pensamiento hobbesiano, cómo se maneja la noción de poder ligada a la noción de monstruo. El Estado tiene una corona que simboliza la autoridad, que simboliza al soberano, pero sobre todo tiene una gran espada que simboliza el monopolio de la violencia. Todos estos pequeñitos, estos individuos a los que no se les ve el rostro, somos ustedes y yo, según Hobbes. Una vez que hemos contratado, que hemos establecido el pacto social, estamos dentro del Leviatán, para siempre y por siempre. Es como hacer una especie de pacto con el diablo. Le hemos entregado nuestra libertad, ya no la podemos recuperar. Tiene un báculo, porque simboliza o porque quiere decirnos que el Leviatán es tan poderoso que incluso la religión se encuentra bajo su control. No puede ser de otra forma, ¿no es cierto? Lo que hemos dicho al principio. Si Hobbes ha vivido y ha sufrido las guerras religiosas, entiende que la religión es una peligrosa fuente de conflicto. Para evitar que la religión se desborde y se vuelva un conflicto o produzca conflictos tan graves, es necesario siempre controlarlo. ¿Y quién lo debe controlar? El Estado. Hobbes estaba en contra de lo que ahora llamaríamos la libertad de culto. Hobbes decía, la humanidad todavía está atrasada, y si en algún momento llegara a desarrollarse, llegara a abrazar la ciencia, la religión no tendría que desaparecer. Pero no hemos llegado todavía a ese estado de cosas. Entonces es necesario que alguien controle a la religión. Ese alguien tiene que ser el Estado. Es interesante también, más de lo que podríamos analizar, la mirada del Leviatán. Es una mirada fija. No está parpadeando, no está guiñando, ¿no? Esos son símbolos de la masculinidad, ¿no? El bigote, la ceja gruesa, la melena ondulada, el rictus inexpresivo, ¿no es cierto? La idea es provocar miedo. Es muy interesante porque Hobbes dice, ya que el Leviatán es poderoso, concentra el poder, no puede cambiar la naturaleza humana. Siempre van a existir conflictos, los hombres van a intentar seguir siendo cada uno el lobo del otro. Cada uno va a ser un depredador del otro. Entonces lo necesario es tener a alguien, crear a alguien lo suficientemente poderoso que provoque miedo para que los hombres se comporten. Sí, creo que no se nota aquí mucho, pero cada uno de estos monigotes, cada uno de estos individuos está como que inclinado, así. Al Leviatán se le ve el rostro, cada uno de estos individuos, de estos dibujos, solamente se les ve la nuca, o no se le ven las facciones del rostro. Eso es muy interesante. Una última cosa, para que vean que hasta en los cómics es popular, ya bajo otra forma, más estilizada. 3 puntualizaciones. Primero,
El Estado existe, el Leviatán existe para Hobbes, en tanto y cuando garantice la paz y la seguridad. La guerra civil, la anarquía, eran la muerte del Estado. Si existía desorden y el Estado no tenía la capacidad para imponer el orden, Hobbes pensaba que estábamos presenciando, atestiguando el inicio de la muerte del Estado. Hobbes pensaba que el Estado como criatura, como ente, podía morir. La guerra civil era precisamente el momento de la muerte del Estado, porque el Estado ya no podía mantener el orden. El orden es el objetivo principal. Si el Estado no puede mantener el orden, hemos vuelto al estado de naturaleza. Si hemos vuelto al estado de naturaleza, el Estado ha dejado de existir. Por tanto, van a existir siempre conflictos, pero el poder del Estado es tal que soluciona esos conflictos, mantiene la paz, restablece el orden. Segundo, en Hobbes, lo que conocemos como soberanía no es otra cosa que el poder absoluto del Estado. Hobbes es el gran teórico del Estado absolutista, del poder concentrado, aunque claro, como podrán adivinar, él ya no se remite a considerar que el poder tiene un origen divino, como por ejemplo pasa en San Agustín. El poder tiene un origen terrenal, material y sobre todo humano. Una de las razones por las cuales incluso el bando monárquico en las guerras civiles inglesas ha visto con cierto desdén a Hobbes era precisamente esa característica de su teoría. El poder no viene de los cielos, el Estado no viene, ¿no es cierto?, de algún elemento religioso, el Estado es creación humana. Y es una creación humana impulsada por la necesidad. Para mantener el orden, el Estado debe tener un poder concentrado absoluto. Ese poder concentrado y absoluto se llama soberanía. Y tercero, la religión está controlada por el Leviatán. Esas cositas quería comentarles, compañeros. Esos 5, 6 diapositivas sobre el Estado. Y ahora quiero hablar con ustedes. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece Hobbes? ¿Qué opinan de Hobbes? ¿Tiene razón? ¿No tiene razón? ¿Es tenebroso? ¿Astuto? ¿Oscuro? ¿Controvertido? En las revueltas del 2019, en la caída, también fue a no, pero dale, metele. esta parte. Está la teoría del voto y del no voto, pero no debe va mucho más profundamente. Crisis tiene raíz en este tema de la pérdida del Estado. O sea, hemos vivido, me parece, unos 2 días, porque antes Esteban Morales renunció el domingo 10 de noviembre, y Áñez se posesionó, su mano recuerdo, un martes, un miércoles. Entonces, desde el domingo de la tarde, en la noche, hasta el día de la hora de posesión de esos 3 días. vivimos en un estado de naturaleza. A mi modo de casi no sé, porque cada uno vivía con su palo, dormía con su palo en la mano. O sea, teníamos que salir a las esquinas, en el árbol habían hecho barricadas, porque se venían los robos, los viajes, las bandas estaban por aquí por allá. Yo en mi zona particularmente salíamos los vecinos con cascos de naturaleza y a defender la rocola, porque se decía que iban a bajar de Callafa vándalos y iban a vandalizar todo el pan, y llegaron a vandalizar hasta los capotes, que no era una cosa de estrés. Nos vivimos 2 días en ese periodo de naturaleza. Entonces, lo que hace Áñez, a mi modo de ver, es restaurar el Leviatán.
porque prácticamente no sé dónde escuché que si bien le letal es un uso poderoso, lento, etc., pero hay un uso peor, más terrible, que es la anarquía, el periodo donde uno vuelve a la naturaleza, el periodo de la naturaleza, y tiene que andar cada uno viviendo con su palo. Hobbes decía que es mejor vivir bajo los pies del Leviatán, oprimidos por el Leviatán, es mejor el absolutismo que la anarquía. No, si tuviéramos que elegir, dice Hobbes, entre los dos, es mejor el absolutismo. Es mejor estar controlado por un poder absoluto, aunque él reconoce que es peligroso, pero la anarquía, eso es mucho peor. Primero. Segundo, ¿sabes? Me parece muy difícil, no solamente en la historia de Bolivia, sino en la historia de cualquier país, de cualquier formación social, tratar de encontrar lo que los contractualistas entendían por el estado de naturaleza. Son momentos donde no existe ningún tipo de regulación a nivel del Estado. El ejemplo que tú das, y mira, justo estaba hablando el día de ayer, estaba hablando sobre Luke, no sobre Hobbes, y surgió este tema, alguien preguntó exactamente lo que dijiste. Entonces, cuando desaparecen esos días, no hay Estado, entonces hemos caído en un estado de naturaleza. Yo creo que no, ¿sabes por qué? O sea, más allá de que no ha desaparecido el Estado, el Calimán estaba ahí, solo que no quería salir, o sea, otra cosa, ¿no? Pero tú nos has hablado de cooperación vecinal, ¿no es cierto? O sea, para vos eso sería impensable en el estado de naturaleza. No podemos cooperar, es supervivencia individual. El hecho que tus vecinos hayan estado contigo armando una barricada, que necesito vos abrazando a tu familia, o en el pensamiento de vos, en el razonamiento de vos, eso es imposible, porque es individualista. O sea, no podría haber cooperación. Una cosa es que desaparezca el Estado, que no estoy diciendo que haya desaparecido, pero no ha desaparecido la sociedad. La sociedad se rige por ciertos parámetros de regulación. Existen normas sociales, existen costumbres, existen prácticas sociales. Eso ha sobrevivido. Hay una bonita tesis de sociología, por ejemplo. A ver cómo desaparece el gobierno, no desaparece el Estado, no cumple su función. Las instituciones del Estado no cumplen su función esos 3 días, pero ¿qué sobrevive? La sociedad. Bueno, vamos por partes, eso se puede debatir. ¿Alguien quería hablar? Creo que sí, 1, 2, 3, así haremos, 1, 2, 3, y luego vamos por los demás. Bueno, dicen que hay una biblioteca para cada lectura que se tenga de la realidad. Y Hobbes es una. De la misma forma se puede contraponer, por ejemplo, a los ojos, un contrato social que es diametralmente opuesto a la necesidad. Más Hobbes. Y sin embargo, ambas interpretaciones tienen su grado de realidad. Es decir, seguramente para escribir todo esto, Hobbes se ha inspirado o se ha referido a algún tipo de comportamiento que se desplegaba durante el tiempo que él estaba escribiendo esto. ¿Sí? Ha habido conflictos, ha habido guerras, ha habido un levantamiento social, y él tiene que haber visto la realidad para poder explicar cómo es que el Estado se constituye, para darle una referencia mucho más acertada. Pretender hacer una crítica a esta forma de interpretar la realidad bajo la perspectiva actual, con todos los conocimientos que tenemos, es un acto de injusticia histórica, porque nosotros tenemos todos los elementos que él no tenía. En primer lugar. En segundo lugar, utilizar aquello que sí es necesario para poder hacer una interpretación de nuestra realidad, de la actual, como por ejemplo lo que ha ocurrido en 2019, sin incurrir en un sesgo de confirmación para tratar de decir sí, tenía razón Hobbes, porque ha pasado esto, y no tomar en cuenta todo el estado de cooperación en el que vivimos, no bajo una relación contractual, sino bajo una relación natural del ser humano, sin incurrir en el naturalismo por el cual nosotros tenemos que convivir para poder existir. Tenemos que entrar en trabajo, en formas de relacionamiento que nos permitan apropiarnos de la naturaleza, de desplegar nuestras fuerzas productivas, como quiera entenderse. Implica pues también ver el otro lado de la medalla. O sea,
Hobbes tenía razón, en el sentido de que el hombre busca su propio interés y por lo tanto hace un acuerdo implícito con los demás para tratar de lograr sus intereses. Lo mismo que decía Adam Smith, que el panadero no produce por amor al pan, sino porque trata de lograr algún beneficio particular. Pero también otra vez están las otras interpretaciones, las otras lecturas, donde dicen que el hombre necesita cooperar para poder existir, y después, cuando ya empiezan a separarse las divisiones sociales del trabajo, la separación del trabajo intelectual y manual, ahí es donde el hombre se convierte en el lobo del hombre. Es decir, son interpretaciones simplemente, no quiere decir que estén equivocadas, no quiere decir que sean necesariamente correctas, hay que ver también la otra forma de ver la interpretación, el entendimiento de lo que es el Estado. Claro, lo que yo he intentado hacer con esto es provocarlos, porque Hobbes sigue siendo un autor muy popular hasta ahora, ¿no es cierto? Siglo XVII, se lo sigue leyendo, se lo sigue citando, tiene todavía prestigio, Hobbes. Y sabes, yo creo que tienes mucha razón, pero me parece que si uno panea a analistas, opinólogos en redes y en medios, la idea de que el Estado debe imponer el orden es una idea todavía presente. La idea de que Bolivia, precisamente porque no se puede hacer eso, es un Estado fallido, todavía sigue presente, y creo que también en parte de la sociedad. No digo que juzguemos a Hobbes de acuerdo a la realidad boliviana o de acuerdo al pensamiento del siglo XXI. Me parece que es importante contrastar lo que pensaba Hobbes del Estado, de lo que el Estado es, o lo que el Estado boliviano es, ¿no es cierto? Por eso también les he pedido que, en lo posible, traten de revisar otro tipo de material, ¿no? Leyendo a Rosana Barragán, viendo el video de Luis Tapia y leyendo a María Teresa Segada, podemos tener un contraste. Las lecturas, los libros, las películas son herramientas para pensar. No quiero que Hobbes se vuelva nuestro brevario o otro autor se vuelva nuestro brevario, nos tienen que ayudar a conocer y cuestionar la realidad. Muchas de las ideas de Hobbes creo que se podrían utilizar o nos podrían ayudar a pensar qué es lo que el Estado boliviano hace y no hace y por qué. Porque este es un modelo de Estado muy influyente. Muchos están hablando ahora del retorno del Leviatán, el neoleviatán, el Leviatán cibernético. Claro, si uno ve a China, el Estado chino se parece mucho, no es igual, se parece mucho al modelo de Estado que ha diseñado Hobbes. Pero por eso, siempre contrastar. En ciencias sociales, me parece muy difícil encontrar una sola verdad. Por eso las humanidades de las ciencias sociales son tan polémicas. Eso es lo interesante también. ¿Cuál de los dos quería hablar ahora, por favor? Dale. Una cosita. Hobbes habló en un momento sobre conflicto entre leviatanes en diferentes estados, o también creo que no sobre el estado de Islam, justamente se basa en la religión del fundamentalismo, digamos, que yo creo que es lo que impulsa un poco el estudio. Bueno, esto no es de Hobbes, pero yo creo que es de epocal. Durante gran parte de su historia, pese al aporte que han dado los árabes, sobre todo para que, por ejemplo, el pensamiento, la filosofía de Aristóteles sobreviva, muchos aspectos de la cultura árabe, oriental y sobre todo el Islam han sido los grandes enemigos históricos de Europa durante muchos siglos. ¿No es cierto? O sea, pese a esos aspectos, sobre todo en la medida en que la ciencia oriental ha penetrado, eso es otro debate. Pero uno de los defectos de los contractualistas, no solamente de Hobbes, el propio Rousseau, el propio Locke podrían entrar dentro de ese grupo, es que precisamente no consideran la dimensión internacional, lo que llamaríamos ahora las relaciones internacionales. Claro, el Leviatán el libro tiene esa gran falencia, ¿no es cierto? O sea, podemos inferir, claro, podemos deducir que se establece una relación tensa entre leviatanes, ¿no es cierto? El propio Rousseau deja como pendiente al final del contrato social para decir, saben, debería haber hablado del tema del derecho internacional y de las relaciones internacionales, pero dejemos eso por otro momento, pero nunca va a terminar de acabar ese tema. A los contractualistas, por lo general, pueden llegar hasta el Estado, considero el poder supremo, pero no hablan de lo que llamaríamos a las relaciones internacionales. Esa es un límite de su obra, ¿no? Yo entiendo de que, por ejemplo, en la época de Hobbes, el punto de Maquiavelo y Jean Moulin es considerado como los tres padres del inicio del Estado moderno. Incluso hay quien dice que, por ejemplo, estos hombres
y la misma gente de la época moderna, cuando habla del Estado absoluto, si vieran lo que es un Estado actualmente, estarían totalmente maravillados, porque el poder que tienen los Estados en la actualidad, por mucho superan a los Estados de esa época, o sea, en poder, en control, en capacidad de cohesión y demás. Yo creo que me siento un poco confort en el sentido de, aunque obviamente no es por quitarle mérito a Hobbes y su trabajo, que es muy interesante y da muchas herramientas para analizar el presente, yo creo que sí, todo se tiene que poner en tela de juicio, ¿no? Y por más que nosotros tengamos un conocimiento, bueno, ideas un poco más evolucionadas, porque los pensadores a lo largo del tiempo se han aportado mucho más y nos brindan muchas herramientas, yo creo que es importante hacer ciertas puntuaciones o críticas. ¿Por qué? Porque al final el conocimiento es individual, ¿no? El conocimiento que he adquirido y otros tienen que escucharlo también para aprenderlo, no es simbiótico. En ese sentido, bueno, algunos errores que yo tal vez encontraría en Hobbes es el hecho de que sea tan individualista, en el sentido de que en un estado de naturaleza el hombre nunca ha vivido en soledad, ni en el estado más antiguo, antiquísimo, y viendo solamente a los primates más cercanos a nosotros, todos viven en sociedad. Y entonces ahí también es un error, porque habrá quien, llevando al extremo a la teoría de Hobbes, dirá de que una sociedad de simios podría ser un estado, que al final hacen un contrato social para vivir en conjunto y en paz, a veces contra otros grupos, sí, pero al final es para lograr cierta previsión, cierta seguridad, ¿no? Ese es el primer puntito que encuentro en Leviatán. Ahora, el segundo es el hecho de que, aunque simbólicamente me interesa esta quimera para demostrar el poder de un ente que suprime a todos los hombres, al final el Estado sigue siendo una sumatoria de individuos. Y normalmente el que guía esa quimera llega a ser un hombre o un grupo de hombres, ya sea un Estado presidencial, como no sé, es muy absoluto, o no sé, Gran Bretaña y su parlamento británico, ¿no? Pero al final termina siendo un hombre, o varios hombres los que terminan liderando ese monstruo, ¿no? Al menos en la modernidad. Al final, si el Estado es un Estado, es un hecho fáctico en un tiempo y en un espacio determinado, ¿no? Vaya a existir durante donde existió absolutamente y probablemente vaya a cambiar en el futuro. Tal vez los estados del futuro no tengan nada que ver con los estados actuales. Y para cerrar por el puntito de lo que decía Ignacio, yo creo que ya utilizando las herramientas de Hobbes para hacer un análisis de los 3 días de visión, yo no creo que Leviatán haya caído. Ese es el punto de que ahí va con el segundo error que mencionaba, de que ese Leviatán está controlado por un hombre y el poder no permite vacíos. Nunca, el poder jamás permite vacíos, porque cuando hay un vacío de poder, comienza un momento de conflicto hasta que aparezca un hombre o un grupo de hombres capaces otra vez de retomar el poder suficiente para coercionar a los demás, que es el hecho. 3 días de conflicto nos damos a patadas hasta que apareció Áñez y ejerció ese poder y tuvo la capacidad de volver a coercionar a la sociedad. Y en otros casos dirá, Haití, que es un estado fallido, es probablemente porque esos 3 días que para nosotros previos son años hasta que probablemente aparezca un hombre ya, tal vez no otra vez en Estados Unidos, otra vez una basta de delincuentes como está sucediendo actualmente, pero hasta que aparezca uno suficientemente poderoso para poder suprimir a los demás, ¿no? Entonces yo creo que esas son las 2 puntualizaciones que haría. Claro, no, está bien, por eso es teoría política, ¿no? Si tratamos de encontrar un Estado que históricamente sea un Leviatán, posiblemente no encontremos exactamente lo mismo. Y obviamente la teoría nos sirve para orientarnos. Incluso al refutarla podemos reafirmar cierto tipo de convicciones o ideas, más de todo eso también es la idea. Quería hablar del Leviatán, más allá de que sé que son acérrimos, han demostrado que son profundos fans de Hobbes, porque precisamente Rosana Barragán creo que aterriza sobre la idea, trabaja el concepto de el Estado boliviano refutando a Hobbes. Lo dice al principio, ¿no? Si han leído el texto, si han tenido la oportunidad de revisarlo, el Estado boliviano no es el Leviatán hobbesiano. O sea, si uno pretende entender Bolivia a partir de la idea del Leviatán hobbesiano, puede estudiar los estados europeos, ¿no? Puede servir más. Aquí no. Aquí el Estado tiene otras características, ha tenido otras condiciones. Puede ser un Leviatán cojo, un Leviatán leproso, un Leviatán con huecos.
El informe de Desarrollo Humano 2007 que ha sacado el PNUD, el Estado del Estado, que es uno de sus informes más famosos, lo califica así: el Estado boliviano es un Estado con huecos, es un Estado débil. ¿No? Rosana Barragán dice, es un Estado, precisamente que por esa debilidad es un Estado pactante, algo que para Hobbes sería inconcebible. O sea, tienes el poder concentrado, tú no preguntas, tú no negocias, tú gobiernas, tú decides. Más allá que el soberano en Hobbes puede ser un monarca o puede ser una aristocracia, eso no importa, eso emerge del contrato social. No es solamente un hombre, hay que hacer esa precisión. Pero en el caso, ya saltando a Rosana Barragán, ya no hablando del Estado per se, y luego podemos ir coqueteando con lo que pasó en 2019. El trabajo de Rosana Barragán nos ayuda a entender eso. Hay ciertas condiciones históricas por las cuales el Estado boliviano nunca ha tenido y posiblemente nunca tenga un poder omnipotente. Y nos ayudaría a entender, ahorita te doy la palabra, por qué, por ejemplo, Bolivia nunca va a ser Venezuela y no va a ser Cuba. No porque no le falten ganas al Arce o a cualquiera que quiera intentar el poder o al Evo, sino porque las propias condiciones históricas del Estado, sus propias características y la forma en que se maneja el poder siempre han sido fragmentarias. Esa idea quiero trabajar ahora con ustedes. Allá, dime. No, pero es que como me llegó otra vez, me queda como una duda un poco, porque después de las ideas de Hobbes han surgido, por ejemplo, Luis XIV, que era el Estado de superabsolutistas, Pedro el Grande, súper violentos, pero no había un pacto. O sea, las monarquías no eran mediante un pacto. Es que Porque era el rey, digamos, pero no sé si ninguna democracia, por más fallida que sea, no sé si se puede calificar como afín al Leviatán o a las ideas de Hobbes, porque sí, o sea, sí, evidentemente hay más participación, digamos, ¿no? Entonces, no sé si en lo moderno encaja, digamos, esto, ¿no? Hobbes es uno de los teóricos del Estado absolutista, pero con bases racionales. Luis XIV, Pedro el Grande y todos los monarcas absolutistas seguían fundamentándose en el derecho divino de los reyes. Y una de las razones por las que Hobbes no ha sido muy popular en su época es precisamente por eso. O sea, él era monarquista, pero defendía a los reyes bajo fundamentos materiales y racionales, ¿no? Claro, cualquiera diría, oye, no me ayude, digamos. Es como si un grupo de abstemios los defendieran los alcohólicos, no dan, ¿es cierto? Precisamente ese era el tema, ese era el problema de Hobbes en su época. Es por eso que muchas veces tiene que salir al exilio, porque lo están persiguiendo los parlamentarios, pero tampoco los católicos lo apoyan, los católicos monarquistas. Por un lado. Segundo, precisamente con esa idea, no quiero dejar de lado, ahorita no estoy de acuerdo que no le he respondido eso a la Esteban, pero que tiene que ver con lo que acabas de mencionar. ¿Saben? El estado de naturaleza es una hipótesis. O sea, el objetivo de Hobbes no es decirnos que en algún momento ha existido históricamente un estado de naturaleza, es una hipótesis. De hecho, no le interesa que haya existido históricamente. ¿No es cierto? Por un lado, el único que se va a animar a tratar de hacer una comparación histórica va a ser Rousseau, que va a decir lo más cercano al estado de naturaleza va a ser como están en América los aborígenes, o sea, nosotros, ¿no? Muchos siglos después. Y no es el estado de naturaleza, pero lo que más se le acerca son como los buenos salvajes del Nuevo Mundo, por un lado. ¿Saben? Este tema me interesa en la medida en que nos permite cotejar cómo en países como Bolivia la sociedad es a veces igual o más fuerte que el Estado. El Estado existe, su poder, sin embargo, es limitado. Es tan limitado que tiene que llegar a pactar en determinadas temáticas, en determinadas coyunturas. Y Rosana Barragán nos dice, baby, eso ha sido desde siempre. O sea, no es problema del Carlos Mesa, o sea, no es problema del Evo, siempre ha sido así. Siempre el Estado ha tenido territorialmente una capacidad de control muy mermada, muy baja, muy discutible, pero sobre todo siempre ha negociado con los subalternos. Que sean subalternos eso es discutible. Pero, por ejemplo, el desarrollo de políticas públicas, la aprobación de ciertas normas, el despliegue de ciertas medidas, puede en determinadas coyunturas el Estado imponerlo. No, eso lo vamos a ver más adelante. Pero por lo general siempre negocian. Lo hemos visto recién, hace unos días, con el decreto 5341. Es un claro ejemplo del leviatán cojo boliviano.
del Leviatán con huecos boliviano del Estado pactante. Un globo de ensayo, ¿no es cierto? Vamos a regular la propiedad privada, que es para modernizar derechos reales. ¿Cuál ha sido la respuesta de la sociedad? Que ahí sí ha intervenido el levismo y ahí intervino la oposición. Pero ¿cuál ha sido la respuesta de la sociedad? En pocas, o tú derogas eso, o aquí algo va a pasar. El arce tan debilitado, tan desprestigiado, tan desgastado por negar la crisis, es mejor dar 3 pasos atrás, que esto se cae. Lo mismo pasa con Levinández. La conducción del Estado, el manejo del Estado, se topa frecuentemente con esa realidad. Por eso les decía al principio, en Bolivia, y creo que han visto con la Sayuri la lucha de débiles, de Cajías, ¿no es cierto? Es básicamente la misma idea, solo que Rosana Barragán le pone un acento histórico y Cajías le da un acento económico. Es básicamente eso. Aquí el discurso puede hacernos pensar que puede existir un gobernante todopoderoso que conduzca un Estado todopoderoso. Posiblemente eso nunca suceda. Por las características mismas de la sociedad. Es una sociedad políticamente activa la Bolivia. Y no son solamente sindicalistas. Aquí esto es interesante para los que han leído y para los que no. En qué medida ciertos actores se caracterizan, ¿no es cierto?, por su alto carácter combativo. En Bolivia la sociedad civil está altamente organizada, es altamente consciente de sus intereses. Rosana Barragán escribe esto, si no me equivoco, el 2012, 2013, estoy hablando de memoria. 2015, ¿no es cierto? Ella no había visto todavía los sucesos del 2019. En el 2019, la sociedad civil que usualmente no se moviliza, se ha movilizado. En Bolivia cualquiera puede movilizar. Los transportistas, los gremiales, pero también los profesionales, también los estudiantes, también los policías. Febrero Negro. O sea, gobernar, por eso gobernar este país es tan difícil. Pero un detalle, y eso no lo dice Rosana Barragán, lo dice Gonzalo Rojas en un estudio que se llama La democracia ética. Afortunadamente para nosotros, los conflictos aquí no suelen ser de muy alta intensidad. Hay muerte, hay bloqueos, hay pérdidas económicas, pero hay un momento de sensatez. Podríamos decir que algo propiamente boliviano es la sensatez. Manejar un discurso violento, altisonante, de conflicto, pero hasta ahí nomás, me digo, tu parte nomás te quiero, ya somos 4, vamos a tomar unas cervezas, ¿no es cierto? Esa es, vamos a decir, es una característica de la política en Bolivia, del Estado en Bolivia. Esa naturaleza pactante va a hacer que la relación entre Estado y sociedad no se solucione por los conductos que llamaríamos normales, normativos. Hay siempre conductos subrepticios, por debajo de la mesa se hacen las cosas. Se dice que se va a hacer una cosa, pero por debajo se termina haciendo otra. No, es una característica de la debilidad, ¿no? Tiene una larga historia. Quiero saltar, no sé que quieran decir algo, precisamente a identificar, puntualizar los actores que según Rosana Barragán han sido los más combativos, que lo podemos hacer dialogar a continuación con lo que dice el profesor Listati. Con ambos. Para Rosana Barragán, en la historia de Bolivia, cuando hablamos de sociedad organizada, lo podemos dividir epocalmente. En el siglo XIX, desde la fundación de la República, incluso antes, ya con antecedentes coloniales, los aires, las comunidades en el occidente han sido altamente políticamente activas en temas concretos. Los gremios y sindicatos, sobre todo en el occidente del país, combativos. Y finalmente, las regiones. Aquí dialoga Rosana Barragán con Roca, con el historiador cruceño, con quien dice que en Bolivia no ha habido lucha de clases, sino lucha de regiones. Y eso es cierto. Muchas veces nosotros, como citadinos paseños, habitantes de la sede de gobierno, solemos olvidar que existen conflictos serios o más o menos serios, municipios con el poder central, pueblos indígenas con el gobierno central, departamentos con el gobierno central, o entre departamentos o entre municipios, entre regiones, áreas metropolitanas. Esa es una característica histórica de nuestro país. En términos jovesianos diríamos, el Estado tiene el poder, pero hay los gremios y departamentos o regiones no le ceden todo el poder. Se reservan cierto tipo de poder, capacidad de movilización, estrategias de lucha. Y eso es muy interesante, porque tal vez nos puede ayudar a demoler cierto tipo de prejuicios. En el caso, por ejemplo, de los ayllus, me parece muy interesante cómo se mantiene lo que los historiadores, no solamente Rosana Barragán, han denominado el pacto colonial. Y eso rompe, por ejemplo, con muchas ideas que suelen manejar los indianistas, los indigenistas.
La opresión absoluta durante la colonia, ha habido opresión, ha sido producto de la conquista la colonia. Sin embargo, los indígenas, las comunidades indígenas, tenían cierto tipo de recursos y se reservaban cierto tipo de prerrogativas y lo que le llamaríamos ahora derechos. ¿Por qué los indígenas pagaban el tributo indígena? Porque la corona respetaba las tierras comunitarias. ¿Por qué el tributo indígena se mantiene vigente durante todo el siglo XIX en Bolivia? ¿Por qué? Uno podría pensar fundación de la República, pensamiento liberal, todos somos libres, iguales, tenemos derecho a la propiedad privada. ¿Por qué mantener todavía el tributo indígena más allá de su requerimiento económico, más allá de que era fundamental para el presupuesto del Estado? Los primeros en resistirse a dejar de pagar eran los propios indígenas. ¿Por qué? Porque pagar el tributo les garantizaba proteger sus tierras. Los problemas en el siglo XIX, que hemos puesto, creo que lo he puesto, acá, no está aquí explícitamente, pero Beltrán hace referencia a eso. Los problemas, por ejemplo, los grandes conflictos, llamaríamos agrarios en el siglo XIX, se dan cuando gente como Melgarejo atenta contra las tierras comunitarias. La ley de enfiteusis, la ley de desvinculación, son un intento de, entre comillas, modernizar la propiedad agraria, establecer un régimen de propiedad privada individual. Quienes van a salir a protestar van a ser las comunidades, lo van a arrinconar a verdad. ¿Por qué? Usualmente no se meten en los asuntos públicos, no les interesa el control del Estado, pero hay un punto límite en el cual sus intereses están en la protección de las tierras comunitarias. Cuando el Estado o otro actor vulnera esos intereses o los amenaza, se da el conflicto. Y los pueblos indígenas, los aires van a decir, yo voy a seguir pagando el tributo indígena, pero tú vas a respetar las tierras comunitarias. Tú no te metes conmigo, yo no me meto contigo. Básicamente ese era el pacto colonial, que se ha mantenido en la República. Paradójico, y eso me parece que podemos hacerlo dialogar con lo que dice Gustavo en su video. Paradójico que el MAS, los tres gobiernos del MAS, pero particularmente el segundo gobierno del MAS, un gobierno de los movimientos sociales, de los pueblos indígenas, ha sido el gobierno que más ha afectado la propiedad comunitaria colectiva. Ni siquiera Melgarejo se ha atrevido a ir a donde el MAS ha llegado, a lo que el MAS ha hecho, a través de los interculturales o a través del propio Estado. Afectar de esa manera la propiedad comunitaria. A ver, este tema más. Esto me parecería algo interesante. Ustedes que son un profesor. Quiero hacerte una pregunta de carácter más bien personal. Que tiene que ver Ya. En la época de Melgarejo, bajo la presidencia de Tomás Frías, se establecieron esas muy vilipendiadas leyes de exvinculación. He leído últimamente los primeros artículos de esa ley. Y el primer artículo es muy interesante. Reconoce claramente que los indígenas pueden ser propietarios de esas tierras a título individual, no a título colectivo, pero se garantiza que los primeros que tienen derecho a la repartición de tierras son los indígenas, con nombres que ahora están totalmente olvidados, los arrimantes, etc. Eran, digamos, los que solo provisionalmente se arrimaban a trabajar a las tierras colectivas. Mi pregunta personal es la siguiente. Le hago esa pregunta porque aquí creo que hay una mayoría de personas con ideas liberales. Si hubiese sido aplicada esta ley de exvinculación sin los típicos casos de corrupción y favorecimiento de bandidos que se habían encaramado en los movimientos liberales, ¿cree usted que esa ley hubiera sido un elemento de progreso en el país? En teoría yo creo que sí. Y de alguna manera el desarrollo de los sujetos sociales, de los sectores sociales que tienen, diríamos, una matriz comunitaria, ha sido aprobado. La anterior vez hablábamos de eso, después de que usted se fue profesor, hablábamos de un ejemplo, el Alto. El Alto es una prueba de en qué medida el régimen de propiedad privada, por ejemplo, el razonamiento individual, la competencia, valores que llamaríamos liberales, han calado profundamente, ¿no? Y tienen buen asidero. Yo creo que si eliminamos los elementos típicamente no culturales bolivianos de corrupción, de tergiversación, de desinformación, posiblemente hubiera tenido un resultado diferente al que ha tenido. Pero
Cuando estas leyes se intentan aprobar, cuando se dan las primeras otorgaciones de tierra, se realizan muy mal. Entonces, en Bolivia siempre ha existido una intención, un contenido en las normas y se ha hecho otra cosa usualmente. La ley de exvinculación, las leyes de la reforma agraria no han sido la excepción. Creo que muchas comunidades se han visto despojadas de sus tierras y los primeros propietarios efectivamente no han sido los indígenas. La ley decía que se le tenía que dar cierto tipo de preferencia. Creo que el problema estaba, profesor, en concebir en el problema del cambio de régimen. No, me parece que los ayllus en su momento, más sea por desinformación o sea por una conciencia, una reafirmación de sus intereses, rechazaban la noción misma de propiedad individual, porque precisamente implicaba la desaparición de la propiedad colectiva. La propiedad colectiva era fundamental para el desarrollo de su forma de vida, más allá, y ahí entra el criterio personal, que posiblemente un criterio de modernización, de manejo propietario, hubiera permitido no solamente el acceso a la tecnología, sino darle mayor productividad. Ese es el punto Claro. que algunas personas insisten en que las leyes no eran tan malas. Porque la productividad medida por hectárea y por persona de propiedad individual siempre es mayor que de la propiedad colectiva. Por lo menos los liberales eso es lo que piensan. Claro, es que el problema de los liberales suele ser que suelen pensar que tienen la razón y no consideran cómo valoran esas medidas otros sujetos. Efectivamente puede ser bien intencionada, la manera que se lo ha hecho, se ha ejecutado ha sido mala, pero me parece que, ¿cuál ha sido el problema? No considerar los antecedentes históricos. Creo que las comunidades, no solamente los ayllus, siempre han considerado al Estado, sea colonial o republicano, como un enemigo, como una amenaza. No había una relación de confianza. A diferencia, por ejemplo, del campesinado en el siglo XX o de los sindicatos actualmente en el siglo XXI, que ya tienen una vocación de poder. Este tipo de actores y sujetos, los ayllus, no querían entrar al Estado, no querían gobernar, querían que el Estado se aleje. Mientras más lejos esté el Estado, mejor. Y venir con este tipo de medidas siempre ha despertado sospechas. Y cuando ya se han empezado a dar los primeros resultados negativos, era una declaración de guerra total. Y eso es algo importante para entender, ¿cierto? Por ejemplo, eso me interesa mucho de este punto, antes de darte la palabra. Sería muy interesante, yo quiero hacerlo, lo he estado intentando estos meses, quisiera hacerlo para el próximo año. Es necesario hacer un estudio de las alianzas entre liberales y sectores indígenas, campesinos. Han existido, bajo qué términos, bajo qué condiciones se han dado, cómo se han desarrollado y por qué se han quebrado a detalle. Es importante, sobre todo para ustedes, ¿no es cierto?, para los liberales del presente. Es muy difícil, creo que alguna vez lo hemos hablado contigo, Esteban, después de mi ponencia en la Alianza Francesa, es muy difícil que quieran adoctrinar a la gente, decirle que ustedes conocen la verdad, saben cómo hacer negocios, saben que la propiedad privada está mejor. Es necesario considerar en qué medida, por ejemplo, alguien como Belsu, como todo personaje del siglo XIX autoritario, caudillesco, paternalista, ha podido generar una alianza duradera. ¿En qué medida lo han podido lograr Pando, Montes, con Zárate Vilca? Es interesante, es necesario entender cómo se han dado esos pactos. Y en este caso en concreto, ¿no es cierto?, conocer la estructura que han tenido en este momento, en esa época, los sujetos indígenas, los ayllus, el papel importantísimo que tanto ha estudiado Silvia Rivera Cosicanqui, el rol que han jugado en la colonia, en la república, los caciques y los apoderados. Esa especie de bisagra, ¿no es cierto?, entre la masa india, podríamos llamarla así, y el mundo republicano. Es muy interesante esos aspectos. Ahora sí, perdón. No, gracias, gracias. Tengo una pregunta, o sea, tú mencionas que evidentemente en la práctica el absolutismo no funciona en Bolivia, pero hay una intención, porque, bueno, es mi pregunta, porque el Estado central, o sea, porque has mencionado que los conflictos son regionales, entonces creo que justamente es por ese Estado central que no podrían, digamos, estas regiones funcionar de forma autónoma, por ejemplo, mejor, como un modelo más federalizado. El Estado, ¿por qué se arraiga, digamos, el modelo del Estado, redundante, en que sea central? Y sabemos que siempre genera conflictos regionales.
Entonces creo que sí hay una intención de abarcar, digamos, ¿no? Con una idea un poco, sí, absolutista, que obviamente no va a ser como antigua porque no estamos en la misma época, ¿no? Pero Me parece una reflexión muy interesante. Yo te diría dos cosas. No es lo mismo un Estado centralizado que un Estado absolutista. No es lo mismo. Bolivia, esa definición bien boliviana, ¿no? En la Constitución Política del Estado, el artículo 1, Bolivia es un Estado unitario, de derecho plurinacional, comunitario. Todo eso es el Estado boliviano según la Constitución. Pero, ¿sabes? Es muy diferente a un Estado absolutista. Y creo que está muy lejos cualquiera de nuestros políticos, autoridades autoritarias de ser absolutista o pretender serlo. En primer lugar, porque en Bolivia existe un imperfecto, pero existe un imperfecto sistema de autonomía. Que ya se habla desde hace tiempo, se ha hablado que ascienda o que se transforme en un sistema federal. ¿Por qué se mantiene todavía? Yo creo que históricamente las élites que han ocupado el poder político han sabido mantenerlo con toda la precariedad del caso. Creo que el mejor ejemplo es precisamente La Paz. La intención de los revolucionarios paceños era transformar la naturaleza del Estado, volver a un Estado federal. Se han dado cuenta que no iba a funcionar y han reafirmado el centralismo. Posiblemente, estoy hablando de ficción histórica, que como todo ejercicio de ficción siempre es arriesgado y más chistoso que otra cosa, pero asumamos que el poder económico ya gravita en Santa Cruz, ya gravita en el Oriente. Que el crecimiento del poder político, el peso político de Santa Cruz ha crecido abismalmente en estos últimos 15 años, y más o menos. Imaginemos que por un momento llegan a alcanzar a centralizar el poder político, llegan a tener una tentación parecida que han tenido los revolucionarios paceños a principios del siglo XX. Y se llevan el poder allá. Difícilmente implantarían un sistema federal. Difícilmente. Exactamente. Ese practicismo siempre ha caracterizado a las élites. Y claro, las élites regionales puede haber conflictos, pero les conviene, porque cuando el Estado es débil, formalmente pueden decir que es unitario, formalmente puede creerse un leviatán, pero en los hechos o negocia o se desentiende. Por eso en nuestro país no solamente hay autoridades regionales que tienen peso, sino también hay mafias locales. Hay municipios, hay partes de municipios donde el Estado no entra. Son los hechos. Algunos dicen que es el chapare, no es solo el chapare. Si el contrabando, el narcotráfico en nuestro país no son actividades, legalmente son actividades ilícitas, pero socialmente son actividades normales. Claro, ¿no es cierto? Porque tienen el respaldo social, incluso institucional en algunos lugares. Eso es una realidad nuestra. Dale. Bueno, yo tengo una duda, pero es por formación. Recuerdo que tenía un docente de apellido de Salamanca en la universidad. ¿La USA? No, en la San Francisco de Asís, donde empecé Derecho y no terminé, gracias a Dios. Entonces, Salamanca, uno de pelo cortito, medio así. bajito, ya mayor. Ya. Entonces, en la definición que hacía del Estado, en un texto que él escribió, Memorias, Memoa, le puso en francés. Memoa. Sí, En Aymara, Memoa, ya. Decía que ¿qué es el Estado? El Estado es una forma de organización económica, política y social que tiene un gobierno, tiene una población, tiene un límite geográfico que se llama territorio y tiene una soberanía. Ahora, yo eso lo puedo entender porque está explicado de esa forma que es sumamente estructurada. Entonces, si tenemos una población, es una sociedad. El gobernante es parte de la sociedad. El gobernado es parte de la sociedad. Y aquí están mis disquisiciones. Es decir, cuando estamos hablando de Estado, ¿estamos hablando de gobierno o estamos hablando de todo este conjunto? ¿O estamos hablando de la sociedad implicando, refiriéndonos a gobernantes y a gobernados? Porque durante todo el tiempo escucho hablar del Estado centralista, pero el Estado centralista no se entiende pues si no hay un gobierno con hegemonía, con poder para descentralizar el poder en una sola ciudad, en un solo lugar. El Estado no tiene presencia en todo el territorio nacional, no, el Estado es todo el territorio nacional, por definición, por lo que me enseñaban los docentes. Nosotros tenemos un Estado gracias a que tenemos una constitución, hay límites geográficos, lo reconocen los otros países, etc. Pero el Estado no puede no tener presencia en todo el territorio nacional porque es el territorio
territorio nacional, es la sociedad, es el gobierno. Por eso, mi pregunta, ¿no debería distinguirse Estado de gobierno para entender bien el problema? Sí, se debería, hay autores que no lo hacen y podemos hacerlo de dos maneras. El mismo Luke, podemos partir de Luke, en contraposición de Hobbes. Luke trabaja, tiene su teoría del gobierno. De hecho, el gobierno civil forma parte de su pensamiento y muchos autores han esforzado por diferenciar lo que es el gobierno del Estado. Podríamos decir que el Estado es la organización política de la sociedad, que no la abarca totalmente, pero la dimensión política de la sociedad es el Estado. El gobierno es una parte del Estado. Correcto. No es cierto. Muchos autores dicen, y eso es un debate, que el gobierno se refiere exclusivamente al órgano ejecutivo. Ni siquiera el órgano judicial, el órgano legislativo, el órgano electoral, solo el órgano ejecutivo. Eso es teoría. Lo que tu profesor te ha dicho es una definición escolar de lo que es el Estado. No es cierto. A mí no me gusta Enrique Dussel, pero él tenía razón cuando decía que en países como Bolivia todavía está vigente la escolástica en la universidad. Nos enseñan a repetir ese tipo de definiciones y el colegio ha aprendido exactamente lo que me ha dicho. Estado es la población social políticamente organizada. Estado es el conjunto de población, territorio, poder y soberanía. Ya, lo he memorizado, pero para entender, creo, países como Bolivia eso no nos sirve de nada. Es una definición hueca. Es papel. En el mejor de los casos es algo demasiado abstracto, demasiado mecánico como para poder trabajarlo. Y lo que yo quiero hacer es, con esa idea del Estado vacante, pasar al Estado como campo de lucha. ¿Han podido ver el video? ¿Alguna impresión, algún comentario? Además, para darle algún tipo de descanso a mi pobre garganta tan apalada. Dale. Ya. Bueno, respecto, yo estoy muy acostumbrado a este tipo de discursos. En la universidad de sociología, esto durante 5 o 7 años. Y es bastante reduccionista, tiene muchos elementos que hay que constatar, pero prácticamente lleva todo a un análisis economicista, donde las clases sociales intervienen apenas en un pedazo, una partecita, solamente para dar una explicación a todo el tema del Estado como existencia como tal. Entonces, a ver. ¿Por dónde empiezo? Dices así. Por dónde empiezo, sí, pero tiene que ser breve. Tú eres sociólogo abogado, ¿no es cierto? Sí, correcto. Primero has sido sociólogo y luego abogado. Primero sociólogo, luego abogado, tal vez hubiera sido antropólogo, pero lo tuve que dejar a la mitad de la carrera. Qué pena. Sí, qué pena para la carrera. No. Pues que por lo general la mayoría que transitamos ese camino lo hacemos al inverso. Estudiamos primero Derecho y luego nos vamos a las ciencias sociales. Tú has empezado las ciencias sociales y luego has terminado en Derecho. Sí. He conocido 2 personas en mi vida, contigo incluyendo, que han seguido ese de curso. El de curso del antihéroe. No, es una cuestión de supervivencia, porque el sociólogo no se vive. Pues hay muchos que viven, pero no sé si vivimos bien. O sea, no podrían pagar un proyecto, un tutor aquí, por ejemplo. Eso creo que estoy seguro. Estamos de acuerdo. Entonces, reduce mucho el tema al capitalismo como una forma de colonialismo. Y ese es el discurso clásico de los marxistas. Es marxista, neomarxista. O sea, se nota todas las luces. Entonces, ese es un reduccionismo, como digo, economicista, porque la culpa es el capitalismo. En una lucha de clases donde evidentemente entra el sector indígena y lo romantiza el movimiento indígena, es decir, trata de llevarlo por derroteros donde el indígena es el que va a sublevar a la nación, al pueblo, y va a permitir llegar a una revolución de la Cuarta Internacional, lo que se quiere entender, es decir, esa interpretación. Entonces habla precisamente de esta ausencia del Estado, un Estado aparente que no termino de entender, mucho menos viniendo de un marxista, para quien el Estado eso es parte de la superestructura. Perdón, con esto termino, estoy tan emocionado con esto como tú, que es parte de la superestructura, que además es el reflejo mecánico de la infraestructura, de la estructura económica. Entonces todo lo que pasa aquí abajo, en consecuencia va a pasar aquí arriba.
Y el elemento cultural, ideológico, lo que se pueda desarrollar de manera autónoma, a pesar de que es neomarxista, ni lo menciona. Tal vez la entrevista o el curso o lo que fuera dura muy poco como para que pueda expresar todas estas cosas, pero voy a entenderlo. O sea, para mí es una explicación de manual. Para eso veo a Marta Hamninger y me pongo a leer el libro. Y a la luz de eso hago mi interpretación. Me hago crecer el cabello y un poco lejos. Sí, es bueno hacerse crecer el cabello y yo los años profesor también. En referencia a completamente de acuerdo con las observaciones de Julián, lo que tú denominas un concepto altamente escolarizado, prácticamente yo diría que ese es un concepto normal, que parte de la ley, y que, por ejemplo, en el área jurídica nos enseña ese concepto sobre el Estado. Pero para nosotros es tan complejo porque justamente no manejamos la definición de institucionalidad. Para que las instituciones funcionen tiene que haber ese marco normativo. No, es decir, digamos que no se puede menospreciar este concepto porque sin territorio no teníamos Bolivia, sin población, sin gobierno, sin soberanía. Y lo que yo encuentro es justamente que dentro de la academia, y apoyo la visión de José de España, se manejan los conceptos de manera muy ideologizada. Por ejemplo, dentro de las corrientes liberales, libertarias, el Estado es el enemigo, lo mismo digamos que las acciones marxistas. Pues nosotros no vemos el Estado como una construcción de institucionalidad, y a mí lo que me llama la atención es que los diferentes institutos, agrupaciones académicas, etcétera, siempre están hablando contra el Estado, o sea, se ponen en una especie de sabotaje de nuestra institucionalidad. Y son los conspiradores de nuestra institucionalidad y son instituciones que son parte del Estado. O sea, la Junta no existiría, digamos, sin el pago del TGN, los institutos de investigación no existirían sin los desembolsos del Tesoro General de nuestra nación, y sin embargo, cada uno de los entes se pone ahí de anarquistas, se pone de marxistas a conspirar contra el Estado en lugar de construir institucionalidad. Entonces a mí me parece simplemente puro discurso que en lugar de fortalecer nuestra sociedad, la construcción de nosotros como sociedad, los que se dedican a construir, y a mí me parece una terrible irresponsabilidad, una terrible hipocresía, porque al final, en lugar de este fortalecimiento, esta reflexión, o sea, seria, de lo que debería, como bien dijiste, de lo que debería ser, desde la comprensión del Estado o lo que es, más que remitirnos o marcarnos en un aspecto ideológico, debería ser un trabajo serio para la construcción de la institucionalidad a largo plazo. Parece muy interesante lo que dicen los dos. A ver, ¿saben? Visto que está años luz de la Marta Hamninger y del propio Marx, son marxismo ortodoxo, y no sé qué opinarán los demás, pero me parece interesante que hayan dado esa interpretación. Luis Chate es neomarxista. Ayer, preparándome para esta clase, estaba revisando un poco de Chantal Mouffe, su libro Democracia Radical. Neomarxista. Parte de la idea, tenemos que luchar por el futuro, por la democracia, partiendo de una idea, la institucionalidad liberal es buena, y tenemos que luchar también por ella. Lo está diciendo una marxista. Punto número 2. ¿Saben? El marxismo, así como el liberalismo, no se puede entender como una sola unidad. Yo creo que estaríamos cometiendo un grave error al poner a Luke, a Bentham, no sé, a quién más, a qué usuario de ustedes, ¿cómo se llama? El Rothbard o cualquiera de esos cuates en una misma bolsa.
No lo son, ¿no es cierto? De la misma manera, colocar a todos los marxistas en una bolsa no funciona. Marxistas ortodoxos, marxismo cultural, neomarxismo, feminismo marxista, tienen diferencias muy grandes. Tan grandes que entre ellos no se aguantan. Primer punto. Bueno, entre ellos, digamos, o sea, un comunista, posiblemente un anarquista se lleve mejor con nosotros. Yo creo que tenemos todos una orientación más o menos liberal, ¿no es cierto?, a que se lleve con un comunista, digamos. Pero volviendo al tema, para no perdernos y para tratar de dialogar con lo que dice Erika y con lo que dices tú, ¿sabes? Algo interesante, no digo que Luis Tapia tenga la razón, es una herramienta. Mira, les he dado un teórico del absolutismo, una historiadora, un filósofo politólogo neomarxista, y luego tenemos a María Teresa Real, que es una politóloga, yo diría, más institucionalista, para que podamos trabajar conceptos como el Estado. En ningún momento diría, él tiene la razón, hay que criticarlos, pero yo quisiera comentar algo para orientar la discusión. Me parece interesante primero el concepto de Estado que tiene el Estado, sin decir que tenga la razón. El Estado es un monstruo, es un autómata, el Estado es un ente que realiza pactos, el Estado es un campo de lucha. Eso es lo que nos dice Luis Tapia. Partiremos por esa idea, podemos analizar esa idea. El Estado es un campo de lucha. El Estado es un campo de lucha en el cual se combate, se pugna por el poder. Y una vez más, y eso me parece interesante, su relación con Rosana Barragán, el Estado es débil, históricamente ha tenido debilidad. Eso me parece interesante cotejar, por ejemplo, con los marxistas de orden de talante más clásico. ¿Saben? Para derrotar a la izquierda, tienen que entender cómo piensa la izquierda. No hay de otra manera, ¿no es cierto? Lo peor que podría hacerse es quedarse con una caricatura de lo que es el marxismo, de lo que es la izquierda. Me parece que en la actualidad ese tipo de pensamiento está en retirada, está en decadencia. Pero hay que entender cómo funciona. Luis Tapia ha sido uno de los inspiradores más importantes del MAS en sus momentos. Si lo leen ahora, Luis Tapia es totalmente contrario. Es un enemigo de Caraval MAS. De hecho, en el texto que les he pasado, el 2019, Luis Tapia tiene un texto en el que le da, dice, poco más, denle pititas, denle dedo al MAS. El MAS es el enemigo. El MAS encarna, ¿no es cierto?, el peligro. De hecho, ya en el 2012, hablando del Estado, analiza cómo el MAS ha intentado lo que tú decías, ¿no es cierto? Hoy podríamos hacer dialogar a Luis Tapia con lo que tú nos has dicho. El proyecto del MAS ha intentado implantar un verdadero Estado moderno. O sea, romper esa idea del Estado pactante, débil, con huecos. El MAS ha intentado volverlo un verdadero Estado en el sentido más negativo de la palabra. O sea, más allá de la crítica pertinente que tiene la Erika, que me parece totalmente pertinente, si el Estado funciona con sus diferentes instituciones, cumple un rol social, tendríamos que tener la hidalguía, la honestidad intelectual de reconocer esa utilidad. A ver, me parece que eso le podríamos decir a quién, a los trotskistas. Podríamos decirles ese tipo de ciertos izquierdistas radicales que hablan de demoler el Estado, pero creo que Luis Tapia es más descriptivo de ese asunto, en ese tema. O sea, más de su vida personal, en que se dedique a su tiempo libre. Pero esa idea, y de eso quiero conectar con lo que dices tú, no quiero que se me escape, el Estado aparente, es una idea marxista, sí, pero es zabaletiana. Luis Tapia es alumno, seguidor, no ha sido alumno en realidad, pero lo sigue. Si uno lee los libros de Luis Tapia, es su fan de Zabaleta. Creo que trata de ir más allá de Zabaleta, no sé si lo logra, pero esta idea del Estado aparente es de Zabaleta, que es uno de los cientistas sociales más influyentes, con todos, me parece, elementos negativos que tiene su pensamiento, con esa centralidad que le da la vanguardia obrera, mucho más. Pero la idea del Estado aparente tiene que ver precisamente con eso, con un monopolio parcial del poder político. Es lo que nos dice Luis Tapia, es lo que nos dice Zabaleta. En Bolivia el Estado es aparente porque nunca ha podido monopolizar totalmente el poder. Pero a diferencia de Rosana Barragán, que nos dice que entre sociedad y Estado ha habido pacto, Luis Tapia nos dice que aquí ha habido lucha, que aquí ha habido pulsetas. Claro, ¿dónde estaría lo criticable? Lo que él mismo va a cuestionarse a sí mismo. Este punto, cuando habla que al mismo tiempo conceptualiza la democracia la entiende Luis Tapia como ese proceso, ese intento de romper el monopolio político del Estado. Podemos entender la democracia de muchas maneras, como una forma de gobierno, como un sistema político, como una forma de vida. Luis Tapia le dice, la democracia es el acto de intentar quitarle poder al Estado de parte de la sociedad. Estamos viviendo la democracia no cuando vamos a votar, sino cuando le disputamos algo al votar. Bajo esta lupa, por ejemplo, lo que ha pasado con su decretito del Arce sería entendido como un tipo de acto democrático.
El gobierno conductor del Estado, así que podemos entenderlo así para aclararnos. El gobierno es el chofer del Estado. Ya. ¿Por dónde va? ¿A dónde va? ¿Qué hace? ¿Qué no hace? Eso lo decide el gobierno. No estoy simplificando. Pero el Estado dice, vamos a regular la propiedad privada bajo los términos que lo dice, y la sociedad le dice, no. Eso para nuestra sociedad es democracia. Ponerle freno, pese a que lo que tú dices es pertinente. El Estado puede, realiza, lo ha hecho históricamente actos que favorecen a la sociedad, no solamente en el campo educativo, no solamente en el campo de la investigación, que está tan renomada en nuestro medio. Alguna vez leí, si me estoy equivocando, el profesor Mancilla me corrige, en alguno de sus libros, en qué medida en Bolivia, por ejemplo, pese a los recursos que se le asignan a la universidad pública lo menos que hace es investigar, lo que menos hace es destinar esos recursos, no tiene resultados en la investigación. Con excepción. Claro, con excepción. La robótica, en las facultades de ciencias naturales y exactas, algo se hace en investigación. Exacto. Pero la investigación, la educación, en nuestro medio le hacen actores privados. ¿No es cierto? Esto, pues, a ver, ¿cuántos están pasando su sábado curando el chaki, metiéndole salteñas? Ustedes y yo estamos aquí. Es una organización privada, es una fundación privada. En la estructura de una universidad privada, ¿no es cierto? Eso nos ayuda a pensar mucho de esos contrapuntos. Dale. Solamente quería apuntar en la fisiografía, que cuando yo estoy tratando el Estado, estoy enfrentando bien las reflexiones que yo es militar, con todo israelí, que justamente no es un director de los estados débiles y los estados fuertes. Lo que justamente un estado débil, en la medida que no la fortaleces institucionalmente, eso no significa, ¿no? que significa que haya un dominio, ¿no? desde lo público o desde el Estado para hacer las cosas. El marco normativo donde te puedes desenvolver, para no convertirte en un Estado fallido. Entonces ahí yo creo que también, hay un sesgo que cuando se habla desde el Estado se piensa que toda actividad tiene que ser desde el Estado. No se lo piensa en términos abstractos institucionales, como que está ahí haciendo las cosas. Entonces yo me refiero en este sentido a la teoría de la importancia, por ejemplo, la importancia de la existencia de los estados débiles, los estados fuertes, porque un estado débil se lleva a un estado fallido. Eso no significa que desde el Estado se tenga que hacer absolutamente todo, por ejemplo, como eso, ¿no? De contar las iniciativas privadas, pero sí hay un marco, ¿no? De educación institucional que te permite desenvolverte como individuo, como ser humano, para no terminar lo que muchos no quieren aceptar, igual acá en América Latina, incluso interpelan que no quieren ni siquiera discutir el término de Estado fallido, porque dicen que eso está igual, ¿no? Como manipulada, esa conceptualización. Claro. Entonces, en ese sentido, que los académicos se ponen de conspiradores contra el Estado, deberían ir para fortalecer la institucionalidad, para que nosotros no terminemos como Estado fallido. En el caso, y es interesante, ¿no? Dialogando contigo y dialogando con lo que has dicho tú y dialogando con Tapia, Luis Tapia está a favor, de hecho, de la desaparición del Estado, en favor de la sociedad civil. El Estado es la única forma en la que se puede organizar la sociedad. Tapia dice que no. Por eso tal vez te raya un poco. ¿Qué tipo de marxista es este? No estamos hablando de la lucha, de la dictadura del proletariado, de construir el comunismo. No, es otro tipo de marxismo. Luis Tapia parte de la idea de que han existido sociedades sin Estado y que el Estado aporta más cosas negativas que positivas. Es una idea que puede estar totalmente equivocada, eso lo podemos discutir. ¿Me están entendiendo? De hecho, justamente dice que los estados guaraníes, los guaraníes son el poder mezclado. Matriz comunitaria, en realidad. Últimamente se ha hablado mucho, pero no últimamente, en los últimos 15, 20 años se ha trabajado mucho a los pueblos de tierras bajas como un ejemplo, ¿no es cierto?, de lo que se podría hacer. Estamos nosotros, parece, atrapados entre la idea de construir un Estado fuerte como sea, más allá de que entendamos por Estado fuerte, no solamente desde la perspectiva coercitiva, sino entender de una manera más amplia la institucionalidad o buscar otras formas de organización. Que, mira, curiosamente nos lleva a lo que tú has mencionado.
¿En qué medida han actuado de manera más eficiente los vecinos organizados para defenderse? ¿En qué medida, por ejemplo, la seguridad privada funciona mejor que la policía? ¿En qué medida, por ejemplo, las Fuerzas Armadas como institución del Estado cumplen el rol que constitucionalmente deberían cumplir o podríamos buscar otra manera de cumplir esa función? Esto nos hace plantearnos preguntas, más allá que deseemos decir, Tapia tiene razón o Hobbes no es aplicable. La idea es precisamente fomentar, discutir a partir de esas ideas. Esta idea, la que es discutible, de que históricamente indígenas, feministas, trabajadores han luchado, eso sí es discutible. Y creo que a partir del 2019 podemos utilizar eso para conversar sobre el 2019. ¿Qué es el Estado? ¿Qué ha pasado con el Estado del 2019? ¿Qué ha sido del gobierno? ¿Cómo se han desplegado las relaciones de poder? Cuando los que se han movilizado no han sido los que históricamente se suelen movilizar en este país. Y se han movilizado, dialogando contigo, Erika, precisamente para defender la institucionalidad, para defender los resultados de un referéndum, para evitar que un presidente acuda a un cuarto mandato cuando solo puede postularse a 2, para defender la Constitución. Eso me parece muy interesante. A ver, más allá de esto, de hablar del abigarramiento de esas cosas, y ya que se nos está acabando el tiempo, ¿qué opinan, más allá de que han podido no leer el texto de María Teresa Segada, sobre la crisis del 2019? ¿Alguno? Esteban. Hasta que por exclusión nada más, no por levantar la mano. El análisis que hace la autora sobre esta crisis es, a mi entender, sumamente, ¿cómo decirlo?, realista, para ponerlo claro. Es decir, no utiliza ningún tipo de teorías para poder explicar lo que ha ocurrido, simplemente un relato de los hechos con categorías que obviamente se pueden discutir, sin embargo sirven para comprender lo que ha ocurrido. Entonces, desde mi punto de vista, está bastante desideologizado el análisis. Tiene los hechos concretos, con una lectura que es muy fácil de seguir. Ahora, donde se me presenta la confusión es en entender al movimiento ciudadano. Nuevamente son categorías, son formas de apropiación de la realidad. Nosotros necesitamos lenguaje y ponerle nombre a las cosas para entenderlas. Pero, ¿cómo se entiende un movimiento ciudadano que se distinga de un movimiento cívico? Es decir, lo que está en el comité cívico no es ciudadano, lo que ocurre con la ciudadanía que se moviliza a las calles sin en una convocatoria de un comité cívico no necesariamente cívico. Son preguntas filosóficas que no van a llegar a resolver mucho, pero sin embargo van a ayudar a comprender mejor lo que ocurrió en 2019, porque hay un poder, como decía Saúl, hay un poder de facto, haciendo referencia a otro autor. Hay un poder de facto y hay un poder de jure. Entonces, el orden establecido está con la Constitución, las leyes, el gobierno que está constituido, establecido, perdón. Y tenemos el poder de facto, que es la ciudadanía, el pueblo, los comités cívicos, los movimientos sociales, los gremiales, etc. Y en eso la autora hace ampliación a la primera categorización que había con el primer autor que vimos, con Rosana Barberá. Entonces, ahí intervienen otros actores más, y ese es otro factor que se tiene que considerar. Es decir, aquí ya se habla de actores, no se habla de sociedad organizada, de grupos organizados, de corporaciones, sino de actores, desarrollándose en un campo. Ahora, la ciudadanía como tal no logra concretarse, según lo que yo he entendido, en un partido político, que parece que fuera la forma natural de decantarse para poder transformar democráticamente a la sociedad. No, se diluye en el tiempo. Y el MAS se vuelve a rearticular porque la oposición no logra estructurarse nuevamente por 14ª vez y la ciudadanía se desinfla. Y posiblemente pase eso el próximo año, tenlo por seguro.
casi con muy alta probabilidad que sea de esta manera, no es muy buen augurio para nosotros, todos los bolivianos, porque simplemente vamos a tener otra vez el mismo gobierno con una minoría. Pero lo esperanzador, ya que lo estamos viendo desde esa perspectiva, ahorita te doy la palabra, hermano, la división del MAS va a empeorar. Sí. O sea, es posible que retornemos a un escenario parecido, no igual al de la década de los 90 del siglo XX, donde estaba vigente la llamada democracia pactada, con todo lo bueno y malo que pueda traer, ¿no es cierto? En eso estoy de acuerdo. Dime. Perdón, con esto termino. Por eso precisamente habla de que el espacio ciudadano es el que se constituye, ya no es un campo. A diferencia de los otros autores, de los otros expositores, incluyendo el del video, el movimiento ciudadano deja de convertirse en un campo, empieza a convertirse en un espacio, es decir, cambia la categorización. No quisiera hacer esto, pero dialogando contigo, ahorita te doy la palabra. Aquí está. Esto tal vez podría ser. Cuando habla de política salvaje, Luis Tapia, lo que habla María Teresa Segada con el tema del desplazamiento. ¿Saben? El 2019, según autores como Tapia y María Teresa Segada utiliza otro nombre, ciudadanismo, se ha desplegado un movimiento social. O sea, no una organización social, no un sindicato, un comité cívico, un partido, que en Bolivia los sindicatos campesinos, sindicatos mineros de trabajadores, los colegios de profesionales, las instituciones que albergan al empresariado son más fuertes que los partidos políticos, con excepción de partidos como el MAS o el MNR. Lo que los partidos deberían haber hecho, lo cumplen históricamente en Bolivia actores de la sociedad civil, pero organizados. Pero hay momentos de desborde. Lo que Tapia llama política salvaje, lo que tú nos has hecho, recuerdo que María Teresa Segada nos dice, ese desplazamiento del ciudadano que deja, necesito, su vida privada, sus asuntos privados y salta al espacio político, pero lo hace en condiciones de horizontalidad. No hay un jefe, no hay un partido, ¿no? Por eso el liderazgo de Camacho es ilusorio. Es propaganda del propio Camacho, de los medios, pero en realidad ha sido más horizontal la cosa. Y precisamente su debilidad también radica en ese momento, pero no quiero spoilear, sé que ustedes quieren decirme eso. Dale. Bien, para eso del movimiento ciudadano, que si bien tal vez un partido o en algo que se podido, yo creo que ese ha sido el problema de los movimientos ciudadanos, solo se han enfocado en estar en contra de algo, no hay una visión, no hay una visión construida de qué se puede lograr. Me acuerdo que el comentario final era, ya, ¿quién tenés? ¿A quién no sé quién? Ahí vamos a ver quién aparece después. La cosa es que no entre más. O sea, la cosa debe estar en contra, o sea, de construir algo. Yo creo que esa es una gran falencia por la que no se logra hecho algo. Tal vez si no estamos un poco más con eso, pero da visión a eso, es como una visión más liberal, tal vez, pero no había nada, no había nada todavía estructurado o casi nada, digamos. Yo creo que ese es el gran problema desde el 2019 de la ciudadanía, que no tenía una visión, no sabía de solo sacar al más. ¿Sabes cuál es el problema ahí? Gravitante, y eso lo podemos dialogar, el antimacismo. El antimacismo sigue siendo un problema muy grande para la oposición. O sea, ¿han visto la película La Decisión Final? La discusión entre los nazis, ¿no es cierto? Es una película que trata sobre una reunión entre que los nazis van a estar decidiendo qué hacer con los judíos, y ahí surge, ¿no?, el plan de implantar las cámaras de gas. Les menciono esta película porque hay un diálogo muy interesante. Kenneth Branagh actúa en la película. Uno de los miembros de la reunión, contrario a la decisión de eliminar a los judíos vía cámara de gas, les dice, ¿saben? No tienen que odiar a los judíos, hay que ser justos con los judíos. Está bien que denunciemos sus excesos, que los separemos, pero no está bien que los matemos. El mundo nos va a odiar. Tenemos que ser correctos. Si tratamos justamente a los judíos, el mundo nos lo va a reconocer. Si operamos de manera contraria, los vamos a volver víctimas y nos van a odiar por vida. Y es interesante, parte de esa discusión, ficticia obviamente, porque habla, ¿no?, plantea, los judíos se están volviendo un objeto de odio tan intenso que tendríamos que preguntarnos qué va a hacer de nosotros cuando ellos desaparezcan. ¿No es cierto? Si solo vivimos para nuestro odio por los judíos, ¿qué va a hacer de nosotros? Y lo mismo se podría aplicar a los antimazistas, al antimacismo. Y es una de las razones, creo, que explica lo que tú nos dices, que es totalmente cierto, y María Teresa Segada lo reconoce en su escrito. El MAS es el enemigo, el MAS es el culpable, todo podemos decir, pero ir más allá.
Creo que gran parte de la oposición política en nuestro país no se da cuenta que a la gente no le interesan los problemas del MAS. Si el MAS se está debilitando es porque se están perdiendo el tiempo peleándose entre ellos. Crisis económica, ausencia de dólares, caída de las reservas internacionales, no hay reservas de gas, la industria del litio no va a despegar. O sea, se siente la crisis y los cuates siguen peleando por sus miserias. O sea, una perspectiva de futuro implica superar el antimarxismo. Eso no se ha podido hacer en la época por el peso mismo del MAS. Era como un coloso gigante, era como un David que ha derribado a Goliat y está contemplando el cadáver de Goliat hasta que se pudre. Claro, y aparece otro Goliat, digamos, esa es la idea. Exactamente ese tema. ¿Alguna otra impresión? Ahora sí, yo sabía. Y luego tú, dale. Bueno, o sea, es verdad, en 2019, y eso es lo que yo enfocaba mucho cuando estaba en cárcel, y después de los conflictos, obviamente el periodismo emocionalmente extranjero ponía a mí y a otros como líderes de la revolución. Yo peleaba con toda esa cosa. ¿Por qué? Porque fue algo relativamente espontáneo. La organización a través de los medios digitales ahora nos lo permite, a través de los grupos de WhatsApp. Incluso muchos seguimos utilizando los grupos de WhatsApp de esa época, pero para otra cosa, para gente compra dentro del barrio, para quitarse alguna otra cosa, pero esos grupos se han formado de una manera tan rápida y a través de redes. Ha sido impresionante cómo ha logrado canalizar todo el descontento social de ese momento, y todo ha sido muy espontáneo, muy orden espontáneo, por así decirlo. Ahora, incluso una de las razones por las que la misma generación bicentenaria existe es esa, porque esos supuestos liderazgos del 2019 no estaban listos para lo que había pasado. La historia los ha sorprendido, porque ellos no han sido generadores del cambio, han sido el origen del cambio. Cuando no es el origen del cambio, no tienes un plan, no esperas algo para lo que va a venir, simplemente los tipos estuvieron parados en el momento exacto, en el lugar exacto. Bueno, sí, años se le puede decir eso ahora se mojaría, pero les cayó y no estaban listos. Y ahora es verdad lo que menciona Gonzalo. Ahorita, y lo que tú también mencionabas, ahorita en muchos casos, yo lo propongo hacer unas 2 semanas en Twitter, ser antimarxista no es ser liberal. Porque el problema es que cuando construyes tu identidad a través del odio o a la destrucción del enemigo, prácticamente tu existencia depende del enemigo, que lo que tú decías. Y cuando el enemigo desaparezca, tu razón de ser también va a desaparecer y vas a ser un ser totalmente perdido en la existencia. Y es más claro que los liberales, y hay una gran confusión entre los movimientos liberales, porque hay mucha gente que se suma al liberalismo como una respuesta contra el MAS, no como un proyecto de construcción que es lo que debería ser, de construcción de la realidad, de pensamientos y demás. El problema es que esas cuestiones no han cambiado. El cómo se están abordando las elecciones del 2025, que yo estoy seguro, por eso la generación centenaria se llama generación centenaria, y es para evitar ese mismo error. En la medida de lo posible hay que intentar estar listos, porque por esta razón alguien decide los presentes va a jugar un rol importante. Profesor Mancilla. Sí. Ningún intelectual que conozco serio se animaría ni de chiste. Igual, varios de usted está loco usted. Sí, me recuerdo de la misma manera que el profesor Mancilla. Es para que, o sea, si alguien aquí, por razones de la vida, como algunos de estos amigos en su momento han estado ahí, justo en el momento indicado, esté preparado para sorprender a la historia y no salir de la misma. 2025 se está formando un caldo de cultivo muy parecido al 2019. Es un año de cambio, porque el bicentenario representa como tal lugar como el 31 de diciembre, que la gente está dispuesta a aceptar un nuevo día. El día siguiente es un día más. Ese día en especial, a nivel científico, están preparados para que algo cambie y están abiertos al cambio. El bicentenario representa lo mismo. Vienen elecciones. Por otro lado, nuestra oposición está totalmente alineada en el antimarxismo. Por ejemplo, proyectos como el Búnker, que a mí me parecen nefastos, que me parece que va a pasar lo mismo que lo que ha pasado en la gobernación de La Paz. Si por ahí cerca algunos de sus caballeros llegan al poder, no van a durar ni más de 2 semanas juntos, no es mi cabeza. Después de unos días se van a comenzar a reventar entre ellos, y lo que va a pasar. Precisamente, Esteban, precisamente por eso cobra relevancia lo que estamos viendo ahora, sobre todo lo que dice Rosana Barragán. Una propuesta política en este país tiene que basarse en pactos.
Tristemente, incluso la institucionalidad se pacta en este país. No debería ser así. Puede ser, ¿no? Nos podemos amargar juntos, qué barbaridad, pero es... Y ahí el gran reto contra el caso de los liberales es hacer su lista de cosas que desean y demás y saber separar lo innegociable y lo negociable, porque vamos a tener que negociar en algún momento. Deben que muchos liberales acérrimos y familia que entienda la demagogía, no entienden. O sea, quieren imponer al final, pero hay obviamente ciertas cosas que no vamos a negociar. El principio básico debe decir que no se tiene que avanzar. Hay cosas que están dispuestas a conversar, que saben con el partido. Sería interesante un diálogo de ese tipo, quisiera verlo, sobre todo verlo grabado. ¿Tú querías decir algo de acá? Creo que tenemos... allá atrás, sí, por favor. Tú has sido el más puntual, casi llegas antes que yo. ¿Y cómo no te voy a dar la palabra? Dime. Bueno, gracias. Gracias, Esteban. Gracias. Estoy acá aprendiendo algo. ¿Cómo puedo yo aportar si no conozco la situación? Sin embargo, señores, los que han pasado no se dejaban que aportes tu sugerencia. Hemos ido con el batán, hemos querido aportar. Nosotros hemos hecho el basurero que lo ha vendido a las bobillas, el basurero de contenedor. Para el alto, para apoyar. Si lo ven, ya los venimos. No derecho, pero no derecho, no derecho. Entonces, gracias, profe. Vamos a empezar a aportar. Yo voy a aportar. Estamos trabajando. Quería preguntar al profe de los agrarios. Mi sector está haciendo desaparecer el sindicalismo. Los autores no conocían. Van a hacer desaparecer el sindicalismo. Van a irse por el original. ¿Por qué? Se preguntan. Teníamos que venirnos en 10 años para que nos... Yo, que hablo aymara, tengo que ir a alguien que me identifique que habla aymara. Sin embargo, más bien a la comunidad que me dice para sacar el certificado. Es una confusión, pero con lo que voy a aprender voy a fortalecer eso. Gracias. Lo que tú dices, y te agradezco mucho la puntualización, es precisamente esto. Lo que dice Luis Tapia respecto a la reconfiguración del Estado en Bolivia. El MAS, una de las acciones que han hecho los sucesivos gobiernos del MAS es monopolizar la vida política en el país. Lo que tú dices, ¿no? Si es un gobierno de las organizaciones sociales, se entendería por lógica que los miembros de las organizaciones sociales puedan aportar, discutir, proponer. Eso no ha pasado. El meeting, ¿no ves? Vengan, pueblo, ¿no ves? Acá, Tihuipala. ¿No ves? Somos el pueblo. Pero era una estructura de poder vertical. Estaba, ¿no es cierto?, la alta burocracia estatal, que estaba el partido, y encima estaba el Evo. ¿No? El jefismo, el caudillismo del Evo. Era una estructura vertical, pero que se vendía y se sigue vendiendo como horizontal. Exacto. ¿Cuál ha sido el problema? Y eso explica el 2019, es muy interesante. Lastimosamente no nos queda tiempo para explicarlo con tanto detalle, pero les doy algunas ideas. Es interesante cómo el MAS vulnera ciertos pactos que le van a pasar factura en 2019. ¿Qué tipo de pactos? Cuando el MAS se cae, no lo defienden. ¿Quién no lo defiende? La organización social, las organizaciones sociales del Alto lo entregan al Evo así, lo ven caer. Y el Evo clama ayuda, que golpe, y el Andrónico está en el trópico y no puede llegar. Y las organizaciones del Alto no es casual que se hayan aliado con Arce. Porque Arce les está dando el espacio que el Evo no les ha dado. ¿Y por qué? Porque el Evo está alineado a otro sector, a otra región del país. Es una disputa de poder. Lo que debería haber hecho la oposición es intentar romper ese esquema de poder. Ha tenido que haber una movilización ciudadana para que ese esquema se caiga, y cuando se rearticula con Arce, se rearticula ya en otros términos, con otro horizonte, con otras cabezas. Y por eso hasta ahora el MAS no puede superar entre los que han caído y quieren volver y los que están arriba y no quieren bajar. Es una pelea que no va a tener fin.
La gente más optimista, ingenua dentro del MAS dice, lo vamos a lograr. Practicismo al final no va a ceder, el Evo no va a ceder, el Arce por prestigio, por dignidad, como burócrata, alto burócrata, no va a ceder tampoco. Lo más probable es que el MAS se fragmente en 3, 4 fuerzas de lo que va. Es más probable que eso suceda, que se vuelvan a poner. Pero el punto subyace. La movilización se origina, y eso me hubiera gustado pasarles. Luis Tapia, María Teresa Segada, tienen otros artículos en los que nos cuentan, esto no es el 2019, ni siquiera es el 2016 con el referéndum. El problema del MAS puede rastrearse hasta el 2010 con el gasolinas, con el conflicto del TIC, donde el MAS empieza a comportarse de esa manera. De ser una fuerza, vamos a decirlo así, democratizadora en 2005, si se la puede entender de esa manera, se va a volver cada vez va a adoptar una estructura cada vez más piramidal, más piramidal, más piramidal. Cuando derrotan a la media luna, el Evo le va a concentrar tal poder en el MAS que desplaza a los liderazgos que pueden hacerle competencia. Eso le da mucha fuerza de decisión, pero tiene un alto costo. Esporádicamente van a ir resintiéndose las organizaciones sociales, los excluidos de las organizaciones sociales. Es muy interesante sería muy interesante hacer un estudio de cómo digitan, operan las organizaciones sociales afines al MAS en su pasividad. Es un argumento que va en contra de la tesis del golpe de Estado. Me están entendiendo, pero mucho hablo yo, ya han visto, mi garganta se resiente toda la semana hablando, ahora más hablo con ustedes. Lo podemos dejar terminalmente para acá, para hablar de otras cuestiones en otra oportunidad. Les reitero mi agradecimiento por el ánimo. Saben, a mí me gusta ser profesor. Me podría dedicar a otra cosa, pero ser profesor con todo lo mal pagado y estresante que puede ser, es gratificante cuando ustedes vienen, opinan, están en contra, a favor, comentan. Eso me parece digno de celebrarse. Les agradezco a ustedes.